Buenos días, profe. Buenos días. Esperamos un minuto esperamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que no me escucha, ¿no? Sí se escucha, profe. Muy bien, esperamos un minuto ya, que se vayan conectando más, un minuto. No vayan a salir, ¿ah? Muy bien, comenzamos. ¿Qué dice ahí? ¿Se llega a ver? A ver, prenda su cámara. Francisco de Asís, San Francisco de Asís. ¿De Asís? Asís. Asís. Oh, Asís. A ver, ¿quién fue San Francisco de Asís, chicos? A ver, ¿te han escuchado hablar? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Quién quiere ganar su nota? A ver, ¿quién dice yo? ¿Ustedes qué años son? ¿Cuarto A? Cuarto A de primaria. Cuarto A de primaria. Mandar el comunicado, ¿ya? Porque estamos 10 más. A ver, cuarto A son, ¿no? A ver, vayan Sí. buscando de San Francisco. Profe, yo ya busqué. A ver, un momento. A ver, un momento, voy a mandar el comunicado, ya estamos pocos. Cuarto A, ¿no? Sí, profe. Buenos días, profesor. Cuarto A somos nosotros. Un momento, estoy mandando el comunicado. Muy bien. A ver, muy bien. ¿Quién tenemos por San Francisco? ¿Qué sabemos de él? Y yo, profe. A ver, levante su mano. A ver, ¿quién dice yo? Yo, profe, ya levanté la mano. A ver, Alcántara. Profe, él es religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana, hijo de rico mercader llamado Pietro de Bernardone. Bernardone Francisco de Asís. Era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie más quiere ganar su nota. Nadie más quiere ganar su nota, ¿no? Muy bien. Muy bien, a ver. A ver, un momento. Muy bien. Seguimos. Comenzamos, ¿ya? Vamos a ver quién era San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un santo italiano, nacido en Asís mayormente, ¿ya? Hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica. Sus padres eran Pietro Bernardone y Madonna Pica, ¿ya? San Francisco de Asís murió el 3 de octubre de 1226. Es un santo italiano. San Francisco de Asís es el fundador mayormente
de la orden franciscana. La orden franciscana está clasificada en 3 partes, chicos, ¿ya? Primera orden, segunda orden y tercera orden. En la primera orden están todos los sacerdotes franciscanos. En la segunda orden están todas las monjitas de las clarisas. En la tercera orden están todos los laicos, o sea, todos nosotros los que quieren seguir el camino franciscano. El camino franciscano, ¿ya? Muy bien. Mayormente, chicos, el papá de San Francisco de Asís era un rico comerciante. Tenía un comercio de telas. Sus telas exportaba o mandaba a Francia. Y en honor a Francia, por eso se le llega a llamar a Francisco Francesco, en honor a Francia, ¿ya? En honor a Francia. San Francisco de Asís, chicos, mayormente cuando él se convierte al Evangelio, cuando él se convierte a Dios, cuando él se convierte a Jesús, buscaba la conversión de los musulmanes. Los musulmanes no creían mucho en Dios. Buscaban que los musulmanes se conviertan al cristianismo. Él les decía, ¿no? Si yo me convertí, ustedes también pueden convertirse. Ustedes también pueden seguir a Jesucristo. Ustedes también pueden seguir a Dios. San Francisco de Asís, chicos, fue uno de los primeros santos que llevó las estigmas de Jesús. ¿Qué entendemos por la palabra estigma? Estigmatización. ¿Qué entendemos? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, ¿quién dice yo? A ver, levante su mano. ¿Cuál, profe? ¿Qué entendemos por la palabra estigma? ¿Qué entendemos por la palabra estigma? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta su mano? Yo, profesor. A ver, levante su mano para saber quién está hablando. A ver, Jennifer López, como la cantante, ¿no? Jennifer López. A ver, Jennifer. ¿Representación, profesor? ¿Cómo? ¿Representación? Nada. ¿Alguien más? Ya, Nada. profe, no lo orden, no lo orden. A ver, no lo ve. Ya, profe. En sociología, estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como inaceptables o inferiores. Nada. A ver, niño. Dice, marca o señal sobrenatural que aparece en el cuerpo de algunos santos y No, que es signo. ya lo ha dicho niño, ¿ya? Las estigmas, chicos, mayormente vienen a ser las heridas de Jesucristo. Las heridas de mano, las heridas de pies, las heridas de su costado. Y San Francisco de Asís, chicos, se le regaló a San Francisco las heridas. Nos cuenta la historia que un día San Francisco estaba rezando, estaba orando en el Monte Albernia, ¿no? Estaba orando en el Monte Albernia, ¿no? Y se le apareció Jesús con la Virgen. Y cuando terminó de orar, San Francisco se dio cuenta que tenía las heridas de Jesucristo. Y eso lo acompañó hasta su muerte, ¿ya? Sí, se entiende. La fecha central, chicos, la fecha central de San Francisco es el 4 de octubre. Ese día recordamos la muerte de San Francisco, el 4 de octubre de 1226. Y 3 días después de su muerte, el 7 de octubre, lo canonizan, lo vuelven santo, un día como hoy. ¿Se entiende ahí? Sí, Profesor, profe. sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí tenemos clase? 10 y Hasta 10. las 10 y 10. 10 y 10. 10 y 10, ¿no? Muy 10 y bien, 10. muy bien, seguimos. A ver, un momento. A ver. Muy bien, seguimos.
San Francisco de Asís nació bajo el nombre, su verdadero nombre de San Francisco de Asís, chicos, era Juan. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba su verdadero nombre de San Francisco? Juan. Juan. Una preguntita, ¿por qué le han llamado San Francisco si su nombre era Juan? Lo pusieron Francisco en honor a Francia, porque su papá llevaba telas, Era italiano. su papá llevaba mercaderes de telas a Francia, y en honor a Francia lo bautizaron también como Francesco. Lo comenzaron a llamar Francesco, Francesco, y se quedó con eso, ¿sí? Pero su verdadero nombre de Francisco era Juan, ¿ya? Fue hijo, a ver, silencio, fue hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica. Su mamá se llamaba Madonna Pica. No por ser picona, Madonna Pica se llamaba, ¿ya? Muy bien, seguimos. San Francisco de Asís tuvo un hermano llamado Angelo Patriani. Era su único hermano de San Francisco de Asís, llamado Angelo Patriani. Se llamaba, ¿sí? Su hermano, ¿ya? Muy bien, seguimos. Su padre era un próspero comerciante de telas, ¿ves? Su padre era un próspero comerciante de telas, ¿sí? Que formaba parte de la burguesía. ¿Qué quiere de la burguesía? De los que pertenecían de la clase alta, los que tenían dinero. Y viajaba constantemente a Francia, a las ferias locales. Entre algunas versiones fue la afición a esta tierra por la que su padre lo apoderó después con el nombre de Francesco. También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante. Llegó a amar mucho las lenguas francesas. ¿Por qué? San Francisco de Asís desde pequeño le acompañaba a su papá a Francia, ¿no? Como llevaba tela, lo acompañó, ¿no? Y creció amando también la lengua francesa y los cantos de los trovadores. Francisco ya sentía un llamado de Dios desde pequeño, ¿eh? Y comenzaba a cantar canto de trovadores. ¿Qué quiere decir canto de trovadores? Son alabanzas a Dios que exaltan, enaltecen su nombre de Dios, ¿ya? San Francisco de Asís, como pertenecía a la clase alta, chicos, mayormente aprendió el latín. El latín en esos tiempos era el idioma más importante que existía, el idioma más importante que había, como hoy en día es prácticamente el inglés, ¿no? Aprendió el latín, ¿ya? Aprendió el latín, ¿sí? San Francisco de Asís, chicos, era un joven común y corriente como nosotros. Era un joven fiestero, era un joven mujeriego, era un joven borrachoso. San Francisco de Asís, mayormente, como tenía dinero, sus papás eran los que le gustaba organizar las más grandes fiestas. Él era el que se ponía todo el dinero. San Francisco de Asís se caracterizó por una vida despreocupada. No se preocupaba de nada. Como tenía dinero, él todo lo resolvía con su dinero. Todo lo resolvía con su dinero, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. En esos tiempos, chicos, a ver, en esos tiempos, Italia, a ver, No siento interrumpirle, pero si Francisco hacía cosas malas, ¿por qué sigue siendo no ves a ver, vamos por partes. Primero estamos comenzando. ¿Cómo fue San Francisco antes de su conversión? Primero estamos ahí. ¿Cómo fue Francisco antes de su conversión? Ahora, recién vamos a entrar a su conversión. A ver, sigo explicando. A ver, escuchen. En esos tiempos, chicos, Italia estaba bajo los dominios de Alemania. Los alemanes habían invadido Italia. Y San Francisco de Asís, se puede decir, pertenecía al ejército del Papa. ¿Ya?
y defendió al Papa a diestra y siniestra. Con su propia vida defendió al Papa, San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís cae prisionero, le toman preso por 1 año los alemanes. Los alemanes le toman prisionero a San Francisco de Asís. Mayormente, San Francisco de Asís estuvo preso 1 año. Después salió en libertad. Salió en libertad San Francisco de Asís, ¿sí? A ver, salió en libertad. A ver, un momento. Salió en libertad. ¿Y qué pasa? Cuando San Francisco de Asís estaba dirigiéndose a Italia, por el medio del camino, en Asís, se encuentra con una capilla que estaba vieja, que estaba en ruinas, que estaba cayendo, que nadie habitaba esa capilla. Que nadie habitaba esa capilla, ¿sí? Y San Francisco de Asís se entra, a ver, apaga su audio, se entra a descansar a esa capilla. Se entra a descansar a esa capilla. La capilla se llama la capilla de San Damián. En esa capilla había un crucifijo, el crucifijo de San Damián, que le comienza a hablar a Francisco. Le dice, Francesco, repara mi iglesia que está en ruinas. El crucifijo, ¿ah?